El ingeniero informático Dr. David descubrió que su perro de 16 años, Memoria, estaba tratando a su madre con Alzheimer. Memoria de alguna manera le recordaba a la abuela recuerdos que había olvidado, incluso cosas que nunca había contado a nadie. ¿Había desarrollado el perro la capacidad de respaldar y restaurar la memoria humana? Dr. David Hernández llevaba 3 años observando el deterioro gradual de su madre Elena debido al Alzheimer, pero nunca había esperado que la solución llegara de su viejo Golden Retriever llamado Memoria. Elena tenía 78 años y había sido diagnosticada con Alzheimer temprano cuando tenía 75. Los médicos habían sido claros, la progresión era inevitable e irreversible. David había convertido su apartamento para que su madre pudiera vivir con él, y había contratado cuidadores especializados para los momentos en que su trabajo como ingeniero de software lo mantenía fuera de casa. Memoria había sido parte de la familia durante 16 años, adoptado cuando David aún era soltero. El perro había envejecido junto con la familia, convirtiéndose en el compañero silencioso de Elena durante sus días más difíciles. Memoria siempre ha sido especial, le había dicho Elena a David durante uno de sus días de mayor lucidez. Es como si entendiera cosas que nosotros no podemos ver. David había atribuido el comentario a la nostalgia de una mujer mayor por su mascota de toda la vida, hasta que comenzó a notar patrones extraños en el comportamiento de Memoria. El primer incidente ocurrió un martes por la mañana. Elena había despertado completamente desorientada, sin recordar dónde estaba o quién era David. Era uno de esos episodios que se habían vuelto cada vez más frecuentes, donde la enfermedad borraba temporalmente décadas de memorias. ¿Dónde está mi madre?, había preguntado Elena con pánico. ¿Dónde está la casa? David había comenzado el proceso familiar de orientarla calmadamente, explicándole dónde estaba y quién era él, cuando Memoria hizo algo completamente inesperado. El Golden Retriever se acercó a Elena, se sentó directamente frente a ella, y comenzó a hacer algo que David nunca había visto. Memoria empezó a actuar como si fuera alguien más. El perro caminó hacia la cocina con un paso específico, un movimiento que David reconoció inmediatamente. Era exactamente la manera en que la abuela de Elena solía caminar, paso lento, ligeramente encorvada, con una pausa característica antes de cada movimiento. «Abuela Carmen», susurró Elena, mirando a Memoria con reconocimiento creciente. Memoria se acercó a Elena y colocó su cabeza en el regazo de la anciana, exactamente en la posición en que la abuela Carmen solía abrazar a Elena cuando era niña. De repente, los ojos de Elena se aclararon. «Estoy en casa de David», dijo con voz normal. «Mi hijo David. ¿Cómo pude olvidarlo?» David quedó atónito. En menos de 5 minutos, Memoria había logrado lo que los médicos, medicamentos y terapias no habían conseguido: devolver temporalmente la lucidez a Elena. «¿Cómo es posible?», murmuró David, observando a su madre acariciar a Memoria con reconocimiento total de su entorno. Durante las siguientes semanas, David comenzó a documentar meticulosamente cada interacción entre Memoria y Elena. Lo que descubrió desafió todo lo que sabía sobre neurociencia y comportamiento animal. Memoria parecía tener acceso a un archivo completo de las memorias de Elena. Cuando Elena olvidaba cómo usar una taza, Memoria traía específicamente la taza azul que Elena había usado durante 40 años. Cuando Elena no recordaba dónde estaba el baño, Memoria la guiaba siguiendo exactamente la ruta que Elena había tomado en su propia casa durante décadas. Pero lo más extraordinario era cómo Memoria interpretaba a personas del pasado de Elena. Un día, cuando Elena estaba particularmente confundida y preguntaba por su esposo fallecido, Memoria se acercó y comenzó a comportarse exactamente como lo había hecho Miguel, el esposo de Elena. El perro se sentó en la silla favorita de Miguel, inclinó la cabeza en el ángulo específico que Miguel usaba cuando leía el periódico, e incluso emitió pequeños gruñidos que sonaban como los sonidos que Miguel hacía cuando estaba concentrado. «Miguel», preguntó Elena, mirando a Memoria. «¿Estás leyendo las noticias?» Durante media hora, Elena conversó con Memoria como si el perro fuera su esposo fallecido. Y durante esa media hora, Elena estuvo completamente lúcida, recordando detalles específicos de su vida con Miguel que había olvidado durante meses. David se dio cuenta de que estaba presenciando algo que la ciencia médica no podía explicar. Memoria no solo estaba consolando a Elena, estaba accediendo a memorias específicas y ayudándola a reconstruir conexiones neuronales que el Alzheimer había dañado. «Doctor Ramírez», le dijo David al neurólogo de Elena durante la siguiente consulta, «necesito contarle algo que va a sonar completamente imposible».
Dr. Ramírez escuchó pacientemente mientras David describía el comportamiento de Memoria y los efectos en Elena. David, entiendo que es difícil ver a tu madre deteriorarse, respondió Dr. Ramírez cuidadosamente. A veces proyectamos esperanzas en situaciones que... Doctor, tengo grabaciones en vídeo, interrumpió David. Tengo documentación médica. Cuando Memoria hace estas interpretaciones, la actividad cerebral de mi madre cambia mensurablemente. Intrigado por la afirmación de David, Dr. Ramírez accedió a realizar observaciones clínicas en el apartamento de David. Lo que presenció cambió su comprensión sobre las posibilidades de la terapia con animales. Durante la visita de Dr. Ramírez, Elena tuvo uno de sus episodios más severos. No reconocía a David, no sabía dónde estaba, y había comenzado a mostrar signos de agitación que normalmente requerían medicación. Memoria observó la situación durante unos minutos, luego se dirigió hacia un armario específico y regresó llevando una fotografía vieja en su boca. Era una imagen de Elena con su primera hija, que había muerto en la infancia antes de que David naciera. Rosa, susurró Elena, tomando la fotografía. ¿Mi pequeña Rosa? Memoria se acercó y colocó su cabeza en el hombro de Elena, exactamente en la posición en que Elena solía cargar a su hija bebé. Durante los siguientes 45 minutos, Elena recordó y compartió memorias sobre Rosa que nunca había contado a David, memorias que había estado bloqueadas por décadas de dolor y que el Alzheimer había hecho completamente inaccesibles. Esto es médicamente imposible, murmuró Dr. Ramírez, observando cómo Elena no solo recuperaba lucidez sino que accedía a memorias que habían estado perdidas durante años. ¿Cómo puede un perro saber sobre Rosa?, preguntó David. Memoria no estaba vivo cuando Rosa nació. ¿Cómo puedes saber cómo consolar a mi madre de una manera tan específica? Dr. Ramírez no tenía respuestas, pero acordó documentar el caso y conectar a David con especialistas en neurología que estuvieran estudiando terapias no tradicionales para el Alzheimer. Durante los siguientes meses, un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid comenzó a estudiar la interacción entre Memoria y Elena. Sus hallazgos revolucionaron la comprensión sobre la memoria, el Alzheimer y la comunicación interespecies. Memoria parece estar funcionando como un disco duro externo para las memorias de Elena, explicó Dr. Patricia Ruiz, quien se había unido al equipo de investigación. De alguna manera, ha almacenado no solo memorias personales de Elena, sino memorias familiares que preceden su propia existencia. Los experimentos revelaron que Memoria podía provocar mejoras temporales pero significativas en la función cognitiva de Elena. Cuando el perro interpretaba a personas del pasado de Elena, los escáneres cerebrales mostraban activación en regiones que normalmente permanecían dormidas en pacientes con Alzheimer. Es como si Memoria fuera una llave que puede abrir archivos de memoria que el Alzheimer ha bloqueado, observó Dr. Ramírez. No está curando la enfermedad, pero está proporcionando acceso temporal a memorias que creíamos perdidas para siempre. La teoría del equipo era que Memoria había desarrollado lo que llamaron memoria empática generacional. A través de años de observación y convivencia, había aprendido no solo los patrones de comportamiento de Elena, sino también las historias familiares que ella había contado, los gestos que había heredado de generaciones anteriores, y las conexiones emocionales que definían su identidad. Memoria se ha convertido en un repositorio viviente de la historia familiar de Elena, escribió David en su diario de investigación. Puede acceder a memorias que van más allá de su propia experiencia porque ha sido un testigo silencioso de las historias que han definido a nuestra familia. 6 meses después del comienzo de la investigación, Elena había experimentado una estabilización notable en su condición. Aunque el Alzheimer continuaba progresando, los periodos de lucidez se habían vuelto más frecuentes y duraderos, especialmente cuando Memoria estaba presente. No estamos hablando de una cura, explicó Dr. Ruiz en su presentación a la comunidad médica internacional. Pero estamos documentando una forma de terapia que puede restaurar temporalmente conexiones neuronales que creíamos perdidas permanentemente. El caso de Memoria y Elena se convirtió en el punto de partida para un nuevo campo de investigación, la neurología empática animal. Otros equipos comenzaron a reportar casos similares en todo el mundo, perros y otros animales que parecían capaces de acceder y restaurar memorias humanas de maneras que desafiaban la comprensión médica tradicional. Memoria me ha enseñado algo fundamental sobre la naturaleza de la memoria, reflexionó David mientras observaba a su madre y al perro compartir un momento de tranquila comprensión. Las memorias no son solo datos almacenados en el cerebro. Son conexiones vivas que pueden ser mantenidas y transmitidas a través del amor, incluso cuando el cerebro ya no puede acceder a ellas directamente.
Elena, en uno de sus momentos más lúcidos, había resumido la experiencia de manera simple pero profunda: Memoria no solo recuerda por mí. Recuerda conmigo. Y cuando recordamos juntos, soy yo misma otra vez. El amor, había demostrado Memoria, podía ser la tecnología más avanzada para preservar y restaurar la esencia humana, incluso cuando la medicina moderna alcanzaba sus límites.